Hola, buenos días. Una vez más estamos aquí, el Centro Espiritual, para compartir con vosotros estos 20 fantásticos minutos que nos da Julia. Y no hay más. Buenos días, Amparo. Buenos días, Maribel. Así que aprovechadlos. Sí, y nosotras tenemos que ir rápidas hoy. Sí, porque hay una cola. Sí. Bueno, hoy lo primero que quiero hacer es darle las gracias. Esta Semana Santa he estado en Jaén y he estado con mi hermana, cuñada, amiga Teresa Montero, y que es una seguidora nuestra. Y bueno, le doy las gracias, y además le doy las gracias y estoy entusiasmada porque la he visto fantásticamente bien, pero con una alegría que hacía mucho tiempo que no veía en ella. Digo su apellido y todo porque ella me ha dado permiso para decirlo. Y bueno, una de las cosas que está haciendo, me lo dijo esta vez, es que cada vez ella ve todos nuestros programas y cada vez que acaba de ver un programa siempre hace luego una reflexión y hace una meditación para ver qué puede coger de ese programa y ponerlo en práctica en su día, en su cotidianidad, para estar mejor, para estar en su centro, para tener ese cambio de actitud ante la vida. Y os puedo asegurar que tal como la he visto, lo ha conseguido. Ha sido realmente fantástico, verla de la manera que la he visto, con esa cara iluminada y llena de alegría y tan en paz con ella misma, también, y por lo tanto con todos los demás, porque eso siempre se refleja también en los demás. Ha sido muy emotivo el comprobar como en este caso nuestros programas, nuestros pequeños temas y experiencia, porque lo que transmitimos aquí es nuestra experiencia en el mundo espiritual, otras personas lo ponen en práctica y también tienen su efecto. O sea que yo os animo a que hagáis lo mismo que Teresa. Y desde aquí te doy las gracias, hermana, te doy muchas las gracias. Muy bien, pues adelante. Tú tienes que presentar el programa. Yo os saludo nuevamente. Pero hoy es un día un poco extraño. Un poco extraño. Vamos a ver qué tal sale. No tenemos ni idea de lo que os vamos a comentar, porque como hemos estado una semana en off, pues estamos un poco perdidas. Sí, recordad que Maribel la semana pasada no estuvo. Entonces, claro, bienvenida Maribel. Gracias por estar nuevamente aquí. Y en un programa anterior al anterior, pues hayamos dejado colgado un título que vamos a ver si podemos desarrollar en que fue sobre la homosexualidad. Cuando hablamos de la sexualidad en aquel programa, al final dijimos que la homosexualidad se merecería un capítulo entero. Entonces, le cedo la palabra a Maribel para que ella lo introduzca. Sí, yo en este tema siempre he pensado, y además por la experiencia que he tenido en la camilla con varias personas homosexuales y tal, que no es una enfermedad como se dice, no es algo de los demonios, no es que se lo hagan, no, en fin, todas estas creencias que vienen de hace tanto tiempo, ¿no? Que realmente es un problema para la persona o para la familia, o realmente esto no creo que es totalmente absurdo, y sobre todo ahora en el siglo XXI es ya totalmente absurdo. A mí lo que siempre me ha venido es que son seres que vienen de aquella primera civilización que hubo en la Tierra de hermafroditas. Y entonces vamos a no sé si habíamos hablado de los hermafroditas. Sí, un inciso. Sí, hablamos de los hermafroditas con respecto a hoy por hoy, que lo somos, pero claro, hay uno de los sexos que está atrofiado, digamos, en el ser humano. En aquella época no. Claro. Entonces eso habría que hacer una puntualización. En aquella época era totalmente hermafrodita, absoluto. Sí, sí. Entonces hubo una primera civilización que fue hermafrodita. Eran seres divinos, eran seres únicos realmente, y a mí me viene que de ahí pues venimos prácticamente el ser humano, tal y como somos. Y en aquella civilización hermafrodita, pues lo que había era
un estadio de paz, de equilibrio, de armonía, de perfección absoluto, donde toda la tierra en ese momento tenía vida, era vida igual que ahora, pero más consciente, donde todos se comunicaban, todos interactuaban y todo estaba en concordia y en consonancia. Y entonces dijéramos que las acciones de uno eran beneficiosas para las acciones de los demás. Y entonces era todo un equilibrio tal donde solo la divinidad y la luz existían. Y estaban los seres humanos, claro, hermafroditas, donde estos seres humanos se cambiaban de sexo por ciclos. Estaba el ciclo masculino y el ciclo femenino. Su aspecto en cada ciclo cambiaba. Lo que más cambiaba principalmente era el pelo. Se sabía que se estaba en el ciclo femenino por su aspecto, pero sobre todo por el pelo, porque se hacía muy rizado cuando estaban en el ciclo femenino, no tanto en el ciclo masculino. Entonces, en el ciclo femenino era cuando fecundaba. Entonces, a mí lo que me vino era que en el Edén, porque realmente esta raza, esta civilización hermafrodita vivió en el Edén que es en Lemuria. En el Edén, cuando estaban ellos, pues bueno, todo lo que hemos dicho, todo era armonía, todo era perfección, y en un momento que ocurrió la desestabilización de aquella armonía y de aquella perfección por una razón que pudo ser un cataclismo, que se metió, ya sabemos, la oscuridad, tentando a través de quien ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en ese momento en que hubo ese desequilibrio y entró esa desarmonía y esa oscuridad, pues esta civilización hermafrodita estaba haciendo un cambio de ciclo. Unos estaban en el femenino y otros estaban en el masculino. Y entonces hubo seres que se quedaron ahí en ese ciclo, no pasaron al masculino o al femenino, sino se quedaron en el medio, en el centro, justo, en ese pasaje de ese ciclo. Y a mí me viene que ahí esa es la homosexualidad. Ahí aparecen estos seres homosexuales que no pasan el ciclo femenino o no pasan al ciclo masculino y se quedan con un cuerpo, pero en el interior con un sentir y con una sexualidad totalmente diferente a lo que correspondería a su cuerpo. Sí, yo lo que querría puntualizar, o sea, desde otro punto de vista, existe también la versión, que no la hemos contrastado, que el cambio de la separación, digamos, de los sexos o la acentuación de uno de los sexos fue porque la evolución en aquel momento era muy lenta. Entonces, para que hubiera una cierta aceleración evolutiva, pues se dividió tal y como nos conocemos hoy por hoy. O sea, potenciando un sexo y anulando, inhibiendo el otro, ¿no? Perdóname porque no lo he entendido. La división pasó porque se potenció en un momento dado uno de los sexos en los individuos, se potenció en algunos el sexo masculino y en el otro el femenino. Y aunque seguimos siendo de alguna manera hermafroditas, tenemos todos uno de los sexos atrofiado, el sí, opuesto al que expresamos mayormente, ¿no? Yo lo que quería recalcar, porque es interesantísimo, es en esa época, ¿te acuerdas que fue lo que estuvimos viendo? La conciencia estaba a nivel de todo tenía conciencia, la comunicación había una interactuación y una comunicación total entre todo. Y cuando digo todo, digo hermafroditas, seres humanos, animales, plantas, la vegetación, era todo con conciencia de sí. Entonces había una comunicación y una sabiduría que se perdió cuando se salió de ese Edén. Ese paraíso fue una realidad y se le llamó paraíso por eso, por la conciencia que existía en él.
al salir al romperse ese ciclo, o sea, esa época, ese nivel de evolutivo y crearse lo que viene después, que es la Iglesia lo llama la caída en la materia, en fin, qué sé yo, vamos a dejar esos títulos que no nos importan, no vienen a cuento. Hay simplemente un cambio, una forma distinta de evolucionar. Y entonces es cuando viene esta división y estas situaciones que hemos vivido hasta hoy, que lamentablemente están cargadas por intereses sociales. Todo esto que decíamos al principio, de que, bueno, que lo que se ha transmitido la Iglesia, lamentablemente, terrible, sobre la homosexualidad, que haya países donde los condenan, donde los matan, etc. La homosexualidad existe desde que existe el ser humano, de toda la vida, porque son los primeros escarceos amorosos que se tienen desde la infancia. Y entonces, según después se va trabajando, pues se va definiendo la sexualidad de los individuos. Pero lo natural es eso, es más. En todos aquellos sitios donde se separan los sexos, por ejemplo, los niños con los niños y las niñas con las niñas, o la sociedad es tan extremadamente prohibitiva que la aproximación de ambos sexos es prácticamente un pecado, es donde se da la mayor homosexualidad. Es tremendo, ahí es donde campea la homosexualidad a sus anchas. Y es más, tenemos el ejemplo de la Iglesia, con la Iglesia hemos topado, pero es donde se da la Iglesia también la mayor homosexualidad, oculta, escondida, pecaminosa, de la cual no se habla, pero que ahí está saliendo a la luz todo lo que es esa prohibición y ese sentido de restrictivo de expresión de la sexualidad, que debería ser algo normal y natural, y que desde pequeños habría que enseñarle a los niños a que la trataran como lo que es, algo absolutamente natural, que es propio del ser humano y de todos los animales y de las plantas y todo lo que habita, ¿no? Sí, además yo creo que el estado natural del ser humano sobre la sexualidad es la bisexualidad, ese es el estado natural, eso es para mí es lo perfecto, el ser bisexual. ¿Por qué? Porque venimos de ese hermafroditismo y eso no tiene por qué haber un gran caos, porque un horror, porque por educar a los niños en esa bisexualidad. Porque es así, ya somos eso, todos lo somos, las mujeres, los hombres, somos eso, bisexuales por excelencia. Incluso los homosexuales también son bisexuales, es así, partimos de esa base, de que todos somos bisexuales. Y entonces así habría muchísimos menos problemas. Luego cada uno hace lo que le da la gana con sus tendencias o como disfruta más, ¿no? Con un hombre o con una mujer o con una del mismo sexo, esto da igual. Pero que partir de la base de que somos bisexuales. Así nos ahorraríamos además muchísimos problemas también, sociales e incluso traumas educacionales de todo tipo. Y permíteme ahora querría destacar algo, si alguien ve el vídeo, que no piensen que estamos aquí promoviendo relaciones sexuales entre los niños, por Dios, que no saquen las cosas de contexto y no sean disparatados. A ver, los niños tienen una sexualidad que van descubriendo poco a poco, hay distintas edades, son zonas erógenas, totalmente erógenas, que existen como tal, por algo, por un motivo, tienen su explicación, y lo que hay que hacer, los padres, los progenitores que puedan estar oyendo esto, hablar del tema con la mayor naturalidad. Si un niño se pregunta, contestarle con la verdad absoluta, de forma breve. ¿Breve qué quiere decir? Darle la información que está pidiendo al nivel que la está pidiendo, sin ir más allá. Y por supuesto no estamos promoviendo aquí que las relaciones sexuales empiecen con los niños de escuela. Eso sí, y lo digo yo, y porque lo he experimentado, y en mi país es distinto, a los niños y a las niñas hay que estar atentos, los papás, a la efervescencia hormonal. Cuando empieza ese vuelco hormonal en el cuerpo, pues hay que estar alerta, porque ese es el despertar sexual real. Y entonces es ahí cuando hay que tener más cuidado, más atento para ayudar al niño o a la niña que se aclare con su sexualidad. Que es la pubertad. Sí, que es la pubertad, es la pubertad. Y es algo natural, es algo que a mí yo me alucino, de verdad alucino aquí en España, y hablo de España porque es lo que conozco, que la ley prohíba, por ejemplo, que hasta los 18 años los niños, si una persona mayor pues tiene relaciones con un niño menor de 18 años, que pueda ver todo lo que se monta, el cisco que se monta. En mi país es distinto. Allá a los 12 años, a los 13, cuando los niños sobre todo les empiezan a salir el primer acné, ya se toman medidas. Las mamás ya hablan con el papá, le dicen, está saliendo el acné, granitos, ocúpate de su sexualidad
y se ocupan de la forma más natural y normal como debe ser. Bueno, pero nosotros aquí hemos tenido los 40 años que tuvimos, más la iglesia, más, en fin, otras muchas cosas. Entonces estamos en ese aspecto, en el aspecto sexual, estamos un poco más reprimidos que, por ejemplo, tú dices en tu país o en otros países, ¿no? Pero bueno, eso afortunadamente poco a poco vamos saliendo en este, y ahora en el siglo XXI yo creo que la sexualidad, los jóvenes disponen de libertad y de información para utilizar su sexualidad adecuadamente pero este es un criterio personal, hay libertad, hay información, pero no hay formación. Y lo que está faltando es formación. Entonces, la formación, por lo menos... En los colegios se hacía. Pero no, yo me refiero, yo en los colegios no sé lo que hacen, no sé lo que imparten. Yo me refiero a cuando veo a la juventud en la calle. Soy muy observadora, me gusta mirarlos, me gusta ver cómo se relacionan entre ellos. Y hay veces que me espanto, porque hay más machismo que nunca entre los chicos jóvenes, es terrorífico. Hay un destrato, una vejación en el trato tremendo que se le da a las chicas, y las chicas no saben hacerse respetar, van regaladas, van en plan sometido, van... Bueno, esto no lo comentó Francisco Castaño, ¿no? Que en su colegio él estaba y yo cuando lo miro, pues cuando observo en la playa, que hay veces que se hacen grupos de jóvenes que vienen a jugar, y vienen, es que es horrible. Yo particularmente, a pesar de la edad que tengo y todo, y a mí una persona, un hombre en este caso, me llega a tratar así y bueno, lo perdió todo, ¿no? Ya que no se me acerque, es que es inadmisible el trato que hay entre ellos y que las chicas lo permiten y lo admiten. Vale. Claro, yo esto me estoy quedando alucinada, no lo sabía, que ahora se volviera a años atrás, después de toda la lucha que hemos tenido las mujeres y los hombres por recuperar nuestros derechos, etcétera, y que entonces las chicas ahora vuelvan a ese estadio de sumisión y de maltrato, de permitir maltrato. Es que claro, digo esto porque por lo que dije antes, que pero maltrato es muy fuerte, la palabra maltrato es muy fuerte. Es maltrato, es que lo he visto y me he horrorizado. Es lo que dije antes, hay información. Sí, Maribel, sí. Bueno. Hay información y hay libertad, pero no hay formación. No hay formación por parte de los padres hacia sus hijos de cómo deben tratar los chicos a las chicas y cómo deben actuar las chicas con respecto a los chicos. Eso te aseguro que a mí la playa me encanta y me paso muchas horas en la playa, a las horas en que viene la juventud, y hay veces que me he tenido que levantar e irme porque no soporto el trato que se dan unos y otros, ¿no? Entonces, vale, esto queda ahí para que quien lo quiera recoger. Bueno, para los padres que empiecen a formar a los hijos y que los formen de una manera adecuada y que lo formen además, yo sigo insistiendo, aunque espero que nadie se escandalice por eso, sigo insistiendo en esa bisexualidad fantástica que tenemos todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Y eso sería el equilibrio perfecto y la formación perfecta para cada niño, para cada adolescente, el quitarle ese tabú a que puedes estar con una chica y un chico puede estar con un chico y una chica con una chica y se puede al revés, o sea, y se pueden amar. Se pueden amar perfectamente, y ya hemos dicho que en ese contacto sexual, en esa unión, lo que predomina siempre es el amor. Siempre hay un momento donde el amor es el que está ahí presente entre dos seres, da igual quién sea, entre dos seres. Y esto es lo que hemos de hacer. Sí, pero es que además tenemos en la historia, los espartanos eran bisexuales, era del grupo familiar masculino, porque además eran poquísimos, eran unos 3.000 espartanos, algo así, y tenían como 300.000 ilotas sometidos. El grupo familiar masculino tenía una mujer para el grupo. Y entre ellos lo que se daba, y si leemos la Ilíada o la Odisea, está ahí clarísimo. Y si habéis tenido la posibilidad de viajar a Grecia, en Grecia las pinturas lo encontráis en todas partes, la homosexualidad está a la orden del día, o sea que la homosexualidad no es un problema de ahora, es de toda la vida.
Y la homosexualidad es simplemente amor entre dos seres del mismo sexo, no es más, solo es eso, solo es amor. Sí. Entonces no tenemos que ni rasgarnos las vestiduras, ni mesarnos los cabellos, ni armar el escándalo que se monta cada vez que se menciona la homosexualidad, que salen curas, obispos y demás a ponerse escandalizados por eso, si es algo absolutamente propio y natural de los seres que aman. Solo es eso, es una expresión amorosa. Sí, sí, es así. Hay que quitar todo lo que envuelve a estos temas tabús, hay que quitárselos, hay que hacer que sean temas totalmente naturales, forman parte del ser humano, forman parte de la sociedad, forman parte de todo. Nos están diciendo que solo nos quedan 5 minutos para seguir hablando de este tema tan interesante. Yo iba a comentarle a Amparo que nos dijera cómo la carta natal sale cuando un ser individuo no se ha quedado en ese cambio de esa civilización de ciclo hermafrodita y por lo tanto viene como un ser homosexual. Sí, es que es interesantísimo eso. Bueno, claro, en la trayectoria que tengo de hacer cartas, pues hay muchas cartas que han salido que la homosexualidad a veces no conozco ni siquiera a la persona, ¿no? O sea que la homosexualidad está ahí, está marcada y tiene una razón de ser. O sea, si podemos elegir el sexo con el que venimos, es natural que los que son homosexuales pues también lo han elegido venir así. Y lo que se da es que no se puede mirar esto como algo aislado, ¿no? En los casos que he visto, normalmente he tenido la oportunidad de hacer además las cartas del grupo familiar. Hay una explicación astrológica que podemos tocar en otro momento, pero quiero decir que no es una cosa que se hace, el homosexual no se hace, no lo hace la sociedad. Puede haber casos en que sí, por razones X, ¿no? Que se hayan dado, por ejemplo, pero es que todo, aún hasta aquellos casos en que son violados de pequeños por sus propios padres o por familiares, que es donde más abunda, que es tremenda esa situación, ya vienen en la carta, ya vienen para hacerlo, porque si no, no lo son, no lo serán, han elegido venir así. Y normalmente es, por lo menos los casos que me han llegado a mí de grupo familiar, es que el que viene como a hacer el papel homosexual, viene a enseñar algo al grupo familiar. Porque el drama no está en el que es homosexual, el drama está en el grupo familiar en el cual nace ese ser homosexual, que toda la sociedad condena esa situación, que hay una vergüenza por tener un hijo o una hija homosexual, y es el aprendizaje para ese grupo familiar que tiene que trascender en base al amor, el amor hacia ese ser homosexual, y pasar de lo que sea la sociedad, la imagen y las críticas y el pecado y toda la mandanga que está montada alrededor de eso, ¿no? Es lo más probable, por no decir lo más seguro, o lo seguro, es que ese ser haya elegido en ese momento venir como homosexual para precisamente pasar ya a un ciclo definido y entonces en su próxima vida pasar ya a ser lo que sea. Lo que sea, una mujer, pero a terminar ese ciclo. A no seguir con ese ciclo ahí en medio sin terminar, sino a terminar ese ciclo y pasar a ser la energía femenina o masculina con el cuerpo físico masculino. Sí, a definirlo, ¿no? Sí. Simplemente hacer una definición y pasar de esa experiencia tremenda que han vivido, porque gracias a Dios conocemos seres preciosos, homosexuales de ambos sexos, y son una delicia de seres, y hemos tenido la oportunidad de ver el sufrimiento con el que viven, hasta que aceptan esa situación de homosexualidad, la superan, pero los dolores, el dolor y las heridas que arrastran por la incomprensión de las familias, del medio, de la sociedad, las luchas que han tenido que tener, lo que han padecido. Entonces no hay derecho a unos seres que son divinos como todo ser que nace, que son divinos en su esencia, en su naturaleza, hacerlos padecer como se les hace padecer por un absurdo, por una estupidez, una ignorancia humana. No, por favor, cambiad. Cambiad. Además, os voy a decir una cosa, que algunas personas que han venido con ese problema con ese malestar, ese dolor, esa herida homosexual, siempre cuando mantienen relaciones sexuales con el mismo sexo siempre tienen algún trauma, algún problema, y siempre les digo lo mismo: no os pongáis ni en el hombre ni en la mujer, poneros en la bisexualidad, sois los dos en ese momento, y entonces así, de esa manera, ese problema ¡pum!, desaparece.
desaparece, porque a la vez puedes utilizar los dos sexos, el masculino y el femenino. Ya está, y así no hay ningún problema. Bueno, ha sido un honor compartir este momento de amor con vosotros, recordar la bisexualidad es el estado natural del ser humano y entonces a disfrutar. A disfrutar. Gracias. Que lo pasáis muy bien. Adiós.